Bendecida Iglesia de Cristo, un caluroso saludo para todas aquellas personas que nos ven a través de esta plataforma digital. Es un placer para mí el compartir con ustedes el mensaje del Evangelio del Reino, en el cual Dios nos ha asignado específicamente dar a conocer el diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial. Este diseño lo podemos ver en las Escrituras, en el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Pero antes que todo, quiero mencionarles que para este tiempo el Espíritu Santo está conduciendo a la iglesia hacia su diseño original. Quiero hacer una pequeña referencia o llevarlos por la historia de cómo ha venido Dios llevando a la iglesia para que vaya creciendo y cada vez más acercándola hacia su diseño. Hemos escuchado y nos hemos dado cuenta por la historia cómo Dios vino restaurando los 5 ministerios con los cuales Dios edifica su iglesia. La palabra en Efesios 4 dice que Cristo mismo, el Cristo ascendido, constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto dice que tienen la responsabilidad de perfeccionar, de madurar a los santos, para que lleve a cabo la obra de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que maduremos y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Estos 5 ministerios, Dios los vino restaurando. Con esto quiero decirles que Dios vino dándolos a conocer y estableciendo cuáles eran sus funciones dentro del cuerpo de Cristo. Por la historia hemos visto que en los años 50, los años 60, hubo mucho manifestación del ministerio del evangelista. Conocimos Billy Graham, A. Allen, muchos evangelistas reconocidos en la historia, que Dios usó poderosamente y en el cual vino el Señor estableciendo, manifestando y dando a conocer a la iglesia esa función evangelista dentro del cuerpo de Cristo. Luego vemos cómo se instauró también el maestro en los años 70. Vemos cómo se levantaron hombres con un fundamento bíblico, estableciendo escuelas bíblicas que definitivamente vinieron a ponerle balance al cuerpo de Cristo. Luego tenemos en los años 80 el surgimiento del ministerio profético, que tanto la iglesia necesitaba en ese tiempo para poder traer un movimiento diferente al cuerpo de Cristo, un movimiento fresco de revelación, del mover de los dones del Espíritu. Y eso sucedió en los años 80. Varios hombres y mujeres con este ministerio fueron dados a conocer en el cuerpo de Cristo. En los años 90 Dios vino restaurando el ministerio apostólico y con ello se completó lo que es los 5 ministerios, dando a entender que ya el ministerio del pastor estaba en el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos cómo Dios vino década tras década, año tras año, levantando estos ministerios y dándolos a conocer a la iglesia y cuáles eran sus funciones. Y de esta manera se completan los 5 ministerios. Pero como todo en la vida, voy a hacer una referencia de los 5 ministerios con el ejemplo de una construcción. Si nosotros vemos cuando vamos a construir, o las personas que se dedican a esto van a construir, ya sea una casa, un edificio, una construcción grande, el primero que entra en escena para poder dar el diseño o traer el diseño de ese edificio es el arquitecto. Luego vemos cómo hay un ingeniero que levanta una estructura. También vemos cómo un maestro de obra comienza a edificar y comienza a hacer todos los detalles de esa obra. Entonces vemos cómo en una construcción hay diferentes personas que entran en escena, cada quien en la etapa que le corresponde.
Así también en el cuerpo de Cristo, cada ministerio entra en función de acuerdo a la etapa. Dice el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo soy el encargado de poner los cimientos, el cual nadie puede quitar, el único fundamento que es Jesucristo. Pero dice luego: ve a cada uno cómo sobreedifica sobre ese fundamento. ¿Qué nos da a entender el apóstol Pablo? Que él es el encargado de poner los cimientos, es el encargado de poner ese fundamento, y esa es una función apostólica. Luego dice cada uno cómo sobreedifica. ¿Y quién es el siguiente en edificar? Lo podemos ver en Efesios 2:20, cuando dice que apóstoles y profetas son los encargados de poner fundamento, donde la piedra angular es Jesucristo. También el apóstol Pablo dice que el misterio que a él le fue dado a conocer, el misterio de Cristo, fue revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. Entonces vemos la importancia de estos dos primeros ministerios en la edificación de la iglesia: apóstoles y profetas. Luego los maestros. Dice la palabra en Proverbios 24:3: con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia y conocimiento se llenarán las cámaras. Podemos ver las funciones, la sabiduría apostólica para traer diseño y edificar la iglesia. La prudencia del profeta para hablar cuando Dios tiene un mensaje revelado a su iglesia. Y con toda ciencia y conocimiento del maestro para llenar las cámaras y ponerle un balance a la edificación. Esto es lo que dice la palabra con estos primeros tres ministerios. Entonces, una vez que tenemos cuál es la función de los ministerios, tenemos que contar con un diseño para poder edificar y entrar en función. Y ese es el papel nuestro, de dar a conocer este diseño para que en las naciones los 5 ministerios, conformados por apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, tengan un diseño de edificación para que puedan llevar a cabo la edificación de la iglesia. Ese diseño es de Dios. El diseño está establecido en la palabra. No es de ningún hombre. Es un diseño que ha estado ahí por años. Todo lo que hemos leído, la palabra de Dios, y estos 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis, podemos ver que ahí está plasmado un diseño. Y fue al último de los apóstoles que fue llevado a la isla de Pasmos, donde el Señor le reveló este libro de Apocalipsis. Y en los últimos 2 capítulos quiero que vaya conmigo al capítulo 21 del libro del Apocalipsis, y podemos ver ahí cómo el apóstol el apóstol Juan se le ha revelado el misterio del diseño divino de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén celestial. Mira lo que dice en el capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Primero, el versículo 9 nos dice que este ángel que se le aparece al apóstol Juan, le dice: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Todos sabemos quién es la esposa del Cordero. Y si no lo sabe, se lo digo hoy. La esposa es la iglesia. Entonces, lo que el ángel le fue a mostrar al apóstol Juan era la iglesia. Le dijo: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Es como que le estuviese diciendo: yo te voy a mostrar la iglesia.
¿Y qué le mostró para hacer referencia a la iglesia? Dice que primeramente lo llevó en el Espíritu. Esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Por lo tanto, no podemos tratar de interpretar un libro de revelación de manera natural. La palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y es importante que nosotros sepamos que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro profético, es un libro con mucha simbología y mucha figura profética, el cual requiere de estar en el Espíritu para comprender lo que ahí Dios quiere hablar a su iglesia. Cada vez que vemos que el apóstol Juan fue llevado o le fue mostrado algo, él decía que estaba en el Espíritu. Volviendo entonces a lo que estábamos hablando, dice que fue llevado en el Espíritu a un monte grande y alto y le mostró que la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Eso fue lo que le mostró, la gran ciudad santa de Jerusalén. Pero ¿qué le había dicho anteriormente? Yo te mostraré la esposa del Cordero. Entonces vemos claramente cómo el ángel le muestra la esposa del Cordero y luego le muestra la santa ciudad, Nueva Jerusalén. Claramente le está diciendo que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén celestial, es la esposa del Cordero. Y comienza a hablarle en detalle y comienza a mostrarle cosas. Y el apóstol Juan dice así: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima. ¿Qué tenía la santa ciudad? La gloria de Dios. Dice más adelante, versículo 12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. El apóstol Juan comienza a describir la santa ciudad. Un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres escritos que son los de los 12 tribus de Israel. Entonces, hay una descripción de esa ciudad que Juan comienza a ver en el Espíritu. ¿Qué miró primero? La santa ciudad. ¿Qué tenía la santa ciudad? Portaba la gloria de Dios. ¿Y cuál era la primera descripción? Que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Las puertas cuyos nombres estaban escritos los 12 tribus de Israel. Luego sigue en el versículo 14 y dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escuche bien, 12 puertas y también tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por eso le digo que el libro de Apocalipsis debe de interpretarse en el Espíritu, en el discernimiento del Espíritu, con la revelación del Espíritu. Porque cuando nosotros vemos estos detalles y queremos entenderlos de manera natural, pues es imposible. 12 puertas, 12 cimientos, portando la gloria de Dios. Fue llevado en el Espíritu para ver la esposa del Cordero. Y cuando le dice que es la esposa, le muestra la santa ciudad. Es una revelación del cielo. Y por eso es importante que la iglesia comience a descifrar estos códigos por medio del Espíritu Santo. Porque es el único que escudriña lo más profundo de Dios, las cosas de Dios, los misterios de Dios. El Espíritu Santo es el único que los da a conocer. Y la iglesia, para poder transicionar a esta revelación, para poder conocer este diseño, tiene que entrar a la dimensión del Espíritu. Escuche bien, el apóstol Juan fue uno de los 12 apóstoles. Él estaba en su función apostólica. Pero en ese momento que fue la isla de Patmos, le fue dado a conocer estos misterios bajo una unción profética, una dimensión profética. Mira la transición que hizo como apóstol a una revelación profética. Así
Es importante que la iglesia hoy tenga esta revelación profética, entre a esta dimensión profética, porque es la única manera en la que podrá conocer todos estos misterios que el Señor revela a través de este libro de Apocalipsis. Es importante una iglesia en el Espíritu, una iglesia que camine en el Espíritu, una iglesia que tenga entendimiento de los asuntos del Espíritu, una iglesia alejada de los deseos de la carne, que deje de ser gobernada por los deleites de este mundo, una iglesia consagrada, una iglesia que se presente en sacrificio vivo, santo, porque esto es lo que le agrada a Dios y esta es la verdadera adoración. Recordemos cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana: es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, el libro de Apocalipsis nos revela muchos misterios, y dentro de los cuales se encuentra el diseño divino de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces vemos cómo comienza a describir muchos detalles del diseño. Otro de los detalles importantes está en el capítulo 21, versículo 18, y dice: y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Y mira lo que dice el 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo cimiento zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Imagínese usted cuántos años la iglesia, teniendo el libro de Apocalipsis dentro de los libros de la Biblia, y estando plasmado esto aquí escrito en la palabra, y nunca se ha podido identificar o discernir o interpretar lo que significan estos 12 cimientos que están descritos en el diseño de la santa ciudad. Lo que significan esas 12 puertas que están descritas en el diseño de la santa ciudad. Esto es algo muy profundo y es algo que cada vez más vamos a ir compartiendo con ustedes. Y aclaro, soy muy sincero, no tengo toda la revelación del diseño, no conozco a profundidad, a detalle todo el diseño. Tanto usted como yo somos personas, somos seres humanos y dependemos del Espíritu, de la revelación del Espíritu. Por gracia, el Espíritu Santo ha venido todos estos años atrás, mostrándome cada vez más los misterios que están en esta revelación. Pero, se lo digo con temor y temblor, no lo conozco todo, pero lo que hasta ahora se me ha sido dado, lo que hasta ahora se me ha sido impartido por el Espíritu, estoy en toda la disposición de darlo a conocer, de compartirlo con ustedes, y ese es el propósito por el cual hemos creado este canal Basilea TV, para compartir esta revelación, para compartir este misterio, para dar a conocer este diseño, que estamos seguros que será un aporte importante para el cuerpo de Cristo. Cada ser humano, cada persona, cada hombre y mujer de Dios debe tener clara cuál es su asignación en la tierra. Esa asignación que viene de lo alto. Debe saber cuál es la parte que le corresponde para colaborar con el propósito eterno de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos colaboradores de Dios.
Cuando el hombre y la mujer descubren el propósito, descubren su asignación, la tarea, lo que Dios le encomendó hacer, entonces ese es su aporte. En el caso nuestro, ese es nuestro aporte. Nuestro aporte para el cuerpo de Cristo es dar a conocer la revelación de este diseño para que la iglesia cada vez más pueda operar en su diseño original y pueda ser más efectiva para llevar a cabo la tarea que Dios le ha encomendado como cuerpo, como embajadora del reino aquí en la tierra. Esto es algo que poco a poco iremos desmenuzando, descifrando, y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos pueda hablar con mayor claridad cada vez más y que podamos darle a usted este tiempo, esta revelación, que le ayude a usted a aclarar en su mente, en su espíritu, las cosas que necesita saber para operar más efectivamente como iglesia. En los próximos videos estaremos compartiendo más acerca del diseño divino de la Santa Ciudad. Esto apenas comienza. Yo quiero que usted no se pierda estos videos, no se pierda este material que estaremos compartiendo con ustedes, para que podamos juntos ir de la mano, llevados por el Espíritu, y podamos conocer acerca del diseño de la iglesia, cómo fue concebida la iglesia en el propósito eterno de Dios de antes de la fundación del mundo, para que en este tiempo venga la manifestación de ese cuerpo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, pero tiene un diseño, y ese diseño es el diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial. Espero que haya sido de edificación para su vida este video, este mensaje, porque ese es el propósito por el cual estamos aquí. Un saludo para todos los que nos pudieron acompañar y los que nos miran desde diferentes partes de la tierra, las naciones. Bendiciones.